estuvieran en la charla, así que supongo que algunos estudiantes... Así que bueno, vamos a dar comienzo formal a esta tercera jornada de las charlas que hemos dado en llamar Problemática Geográfica en los distritos del sur de Luján de Cuyo, aportes empíricos para pensar nuestras tesis. Bueno, les damos las bienvenidas a todos y a todas. Yo soy Diego Bombal, el que no me conoce, a los que vienen siguiendo este ciclo de charlas me tendrán que escuchar por tercera vez decirlo, pero los que se conectan por primera vez, soy profesor de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, e integrante de la Cátedra de Tesis y Licenciatura en Geografía 1. También nos acompañan los profesores Margarita Smith y Raúl Mican, que son los titulares, integrantes de la Cátedra Melliza, Tesis de Licenciatura en Geografía 2, que también colaboran y forman parte de este ciclo de charlas. Así que bueno, un poco darles la bienvenida y agradecerles por la presencia, también agradecer al Instituto y al Departamento de Geografía por el apoyo y el aval en la realización de estas actividades, y por supuesto el apoyo informático, en este caso de Ariel, que nos da la infraestructura del Zoom para poder salir y conectarnos todos, y probablemente para poder verlo después en alguno de los canales del departamento o del instituto. Así que bueno, como les decía, esta es la tercera jornada de un ciclo de charlas de 4 que habíamos pensado para el mes de mayo, conjuntamente con Virginia, ya un poco recién fuera del aire. Comentábamos que la profesora Virginia Grosso no va a estar presente el día de hoy, porque ha tenido algunos inconvenientes de salud con uno de sus hijitos, León. Por suerte ya está bien, le mandamos mucha fuerza y saludos desde acá. Así que, bueno, la tercera jornada de estas charlas, tenemos una invitada especial, que es la ingeniera María Eugenia van der Bosch, que nos va a hablar sobre las problemáticas de los agroecosistemas al sur del departamento de Luján. Enseguida vamos a hacer una presentación más formal, pero lo adelanto mientras tanto. Quería también marcar un poco el sentido de esta actividad, de estas charlas, que inicialmente surgen pensando en suplir en parte las actividades y el trabajo de campo, que es un aspecto fundamental que tienen estas nuevas materias. Estamos inaugurando estas cátedras, ¿no es cierto?, con el nuevo plan de estudios. Digo inaugurando porque es el primer año que se dictan y que tienen, surgen en el contexto de una renovación, de una reforma del plan de estudios de la carrera de la licenciatura en Geografía. Entonces, en esa reforma, en ese nuevo programa, nuestros nuevos programas y materias, hemos pensado que es fundamental un poco recuperar esto del trabajo de campo, el trabajo de terreno, para la realización de nuestras investigaciones, de nuestras tesis. Lamentablemente este año no nos ha acompañado la suerte, y este trabajo de terreno que teníamos pensado hacer, por razones obvias, no lo hemos podido concretar. Y entonces dijimos, bueno, podemos de alguna manera suplir convocando a algunos especialistas, conocedores de las problemáticas y las temáticas de esta zona de estudio, que en este caso, este año, y probablemente el año que viene también, decidimos que fuera el departamento del sur de Luján, los distritos que integran el departamento del sur de Luján. Es decir, Agrelo, Ugarteche, Cacheuta, Pedriel, el distrito industrial, y Carrizal. Así que bueno, eso es un poco el contexto en el que surge esta idea de realizar estas charlas, de convocar a especialistas. Ya hemos tenido 2 charlas previas con Silvia Quiroga, que es profesional, técnica, integrante del municipio de Luján de Cuyo, y también profesora de la carrera de Geografía,
quien nos dio una panorámica global de las problemáticas de Luján y en particular del sur de Luján. Después vino la presentación del ingeniero Burgos, que nos habló y nos planteó las problemáticas aluvionales, las amenazas aluvionales en los distritos, particularmente de Uruguay y Agrelo. Bueno, ahora, como les decía, le toca un poco la mirada más hacia vinculada a las cuestiones de los agroecosistemas, y bueno, para eso convocamos a la ingeniera María Eugenia van der Bosch, que voy a hacer una pequeña presentación de su trayectoria. Ella me dijo que no abundara mucho en historia, tiene una larga trayectoria, pero bueno, actualmente se desempeña como jefa del laboratorio socioeconómico de la extensión experimental del INTA. Además de ingeniera agrónoma, es magíster en ordenamiento territorial y planificación estratégica. Fuimos compañeros en ese curso, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y actualmente también coordina la red de monitoreo de sistemas de producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cualquiera, si uno quiere indagar un poquito más, mete ahí en la página del INTA y va a encontrar varias publicaciones muy recientes de María Eugenia, relacionadas con el estudio de los sistemas agrarios, la estructura agraria en Mendoza y en algunos departamentos de la provincia. Bueno, en este caso nos planteó un título bastante interesante. Va a ser una presentación sobre las transformaciones recientes en el agroecosistema del sur de Luján, y con una pregunta inquietante que es ¿qué pasó realmente al sur del río Mendoza? Así que bueno, las dejo con ella. La idea es, luego de la presentación, hacer una ronda de preguntas, discusiones, diálogos, y bueno, para eso yo voy a tratar de moderar ese segundo momento de estas charlas. Así que bueno, todo tuyo, María Eugenia. Todo mío. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Realmente es un gusto volver a la facultad, aunque sea en forma virtual. Hubiera sido más lindo estar allá todos juntos para charlar este tema, pero bueno, así se dio. Que es un gusto poder compartir el trabajo que uno hizo, que se inició justamente con mi tesis de maestría de ordenamiento territorial, donde después de cursar los 2 años del posgrado, donde vimos temas de lo más diversos, hasta transporte público de pasajeros, que yo decía, ¿qué tengo que ver yo con el transporte público de pasajeros siendo ingeniera agrónoma? No trabajaba todavía en INTA en ese momento, pero se me planteó, dije, voy a elegir un territorio eminentemente agrario para aplicar los conocimientos que durante la maestría, digamos, y ese fue el desafío, digamos, de la tesis, aplicar lo que habíamos visto en un territorio agrario concreto de la provincia. Y bueno, y después eso me abrió la puerta a ingresar a trabajar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hasta llegar a mi recta final, porque estoy a punto de jubilarme, en la dirección, digamos, de la parte socioeconómica de la experimental y coordinar un programa de sistemas a nivel nacional que ya es máximo, que podría llegar a alcanzar ya después de eso. Queda poco, digamos, por lo menos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista gestión, por supuesto. Pero bueno, así que chicos, muchas gracias por haberme invitado y por formar parte de esta reunión. Siéntanse libres de interrumpirme todo lo que consideren pertinente, no me distrae ni me molesta, al contrario, favorece la interacción y que esto sea lo más relajado y conversado posible. Como es un territorio, ya sabemos, las realidades son complejas, son multidimensionales y cada uno tiene una visión distinta, así que algunas cosas que yo las veo así, otro lo puede ver de otra forma, y sería bueno justamente que lo observamos. Bueno, voy a compartir la presentación y largamos. ¿Se ve? Sí, buenísimo. Sí se ve, Eugenia, se ve perfecto. ¿Listo? Bueno.
Empecemos. ¿Corre la hoja? No me corre la hoja. Enter. Ahí está. Se tomó su tiempo. Bueno, la mayoría de ustedes saben, reconocen acá el perfil del oasis norte de Mendoza, la cuenca irrigada del río Mendoza, que incluye varios departamentos, entre ellos Luján de Cuyo, Lavalle, Guaymallén, Las Heras, hasta una puntita de San Martín, porque hay parte de San Martín que se riega con agua del río Mendoza. Y al sur que están los distritos que estamos bajo estudio. O sea, el Carrizal, que tiene una parte también de cuenca del río Tunuyán, que no está incluida en este estudio, pero es parte del distrito del Carrizal. Ugarteche, ¿se ve el cursor? Bien. Agrelo y Perdriel. Agrelo tiene una particularidad. Cuando hice la tesis tenía un límite y cuando terminé la tesis tenía otro. Porque los productores vitivinícolas de la parte norte de Ugarteche no querían formar parte de Ugarteche. Querían tener el glamoroso nombre de Agrelo y por lo tanto la MUNI cambió la raya para llegar a la ruta 86 y por lo tanto eso forma parte de Agrelo. Cuando yo hice el trabajo formaba parte de Ugarteche. Hace largo tiempo. Eso es una anécdota, es decir, cómo... Bueno, aquí tenemos la zona de estudio. Les voy a marcar algunos hitos que son los que van a influir, digamos, después en el desarrollo territorial. Acá tenemos el área metropolitana de Mendoza, la ciudad de Luján de Cuyo, el río, por lo tanto toda la zona del sur del río, Perdriel, Agrelo, aquí está la zona expansiva, sobre todo de Agrelo y de Ugarteche, y el Carrizal, que tiene sus particularidades también en cuanto a agroecosistema, que es bastante diverso. Es una zona donde el recurso hídrico es capturado en forma superficial en el dique Chipoleti, con la margen derecha, que riega exclusivamente Agrelo y Perdriel. Ugarteche no tiene concesiones de derecho de riego y se riega exclusivamente por perforaciones. El agua de las perforaciones viene del acuífero del Carrizal, donde la zona de carga del acuífero es esta que estoy marcando. Y lo que hay ahí el acuífero es una vieja cuenca, un paleocauce del río Mendoza, con piedras muy gruesas, y por lo tanto es un acuífero de alta productividad y de alta calidad, prácticamente es la misma agua que el río. Después tiene sus problemas, de lo que ya hablaremos, pero teóricamente es un río subterráneo. Que aflora, no sé si lo saben, estoy hablando a los geógrafos, por eso a veces estoy diciendo obviedades, aflora más o menos al norte de la ruta 86 donde está marcando, nace el arroyo del Carrizal, que después sigue esta trayectoria hasta desembocar con un caudal bastante variable, pero más o menos 1 metro cúbico por segundo ha llegado, y en esta zona, es la zona donde existen derechos de vertiente, de los pocos derechos de vertiente que hay en la zona. La zona que ven a ver con puntitos, que se ven bien, son perforaciones petroleras, que también tienen impacto sobre el territorio, que están al norte de Ugarteche, y acá en el medio del Carrizal existen también. Y lo mismo acá arriba en el Medal. Bueno, después si me olvido de algo voy a volver a este mapa. Un poco de referencias históricas. Es un territorio que tiene orígenes, en cuanto a la agricultura, bastante diversos y de distintas épocas. Hay historiadores que hablan ya de que al sur del río vivían los agrelos, que no estaban emparentados con los huarpes, pero yo no sé mucho más de ellos. Si ustedes saben algo más de los agrelos, pero viene de esa época el nombre. Y el Carrizal era cultivado con cultivos de precolombinos por una tribu huarpe comandada por el cacique Ey. Después vino el capitán Coria y Bojorquez, el de las chacras de Coria, y el cacique le vendió las tierras. No sé a cuánto le pagó o qué lo obligaron, pero el capitán se quedó con el Carrizal, que dio origen a la estancia del Carrizal.
que era una estancia netamente ganadera de esa época, que se fue fraccionando entre la familia Godoy y compañía a lo largo de los años, en pequeñas propiedades que tenían un pequeño frente al arroyo del Carrizal, que es el que se ve ahí en la imagen, y que fueron cultivando a lo largo del arroyo y se regaba con agua del arroyo. O sea, el Carrizal es muy de esa data. Este territorio fue netamente ganadero, con algo de agricultura, pero mínimo, hasta el nuevo modelo productivo que surgió en la provincia después de la década de 1850, más adelante con la llegada del ferrocarril, con la redistribución de roles en la Argentina, con la llegada de los inmigrantes, con el aumento del consumo de vino. ¿Se escucha? Y comienza una época ya de expansión vitivinícola en Agrelo, en Perdriel y algo en el Carrizal. Ugarteche no tenía recurso hídrico, no pasó a ser una estación ferroviaria durante prácticamente 80, 70 años. Toda esta reconversión de la agricultura mendocina que se dio en todo el territorio también se dio en este lugar, fundamentalmente en Perdriel y Agrelo. Se pueden ver los viejos, algunos viejos viñedos. Durante la primera mitad del siglo XX fue la producción vitivinícola tradicional con espalderos bajos, Malbec y las variedades francesas, el sistema de explotación por contrato, que dio origen a toda esta zona como zona tradicional vitivinícola. Después del 50 viene una nueva época condicionada por un avance tecnológico como es el riego subterráneo, la posibilidad de extraer por bombeo, primero con pozos de gasoil o diésel y después eléctricos, y la promoción como política pública de una ley de promoción de zonas áridas, donde permitía a cualquier argentino desgravar el total del impuesto a las ganancias que tenía que pagar si justificaba las inversiones en el desarrollo de zonas áridas. No había concurso, no había más que presentar los papeles al contador, gasté tantos miles de pesos en un pozo y eso me evitaba pagar ganancias. Así nació Ugarteche. Digamos, era una zona virgen, que ahora tenía recurso hídrico, que el Estado me lo pagó, y dio origen en forma, digamos, la Ruta 40 como eje, dio origen entonces al desarrollo hacia el oeste de explotaciones. Y a medida que pasaban los años, las explotaciones, digamos, las primeras explotaciones fueron cerca de la ruta y después se fueron alejando. Y eso se puede ver bien en los pozos, en la historia, que a medida que pasan los años, los pozos son cada vez más hacia el oeste y cada vez más profundos. Después, esta historia llega hasta la crisis de los 80 con la caída de Greco y el derrumbe de todo un sistema agrario que trajo a nivel provincial el abandono de casi 100.000 hectáreas de viñedo. Y en esta zona de riego por pozo, donde había que pagar la energía eléctrica para regar, y la energía se pagaba a su valor real, implicaba el abandono inmediato, lo cual trajo también consecuencias a, por ejemplo, el pueblito de Ugarteche dejó de perder jerarquía urbana para hacer un caserío, por la cantidad de población que migró a otros sitios por no tener trabajo. Y llega, y así los encuentra en el año 90, más cerca del 95, la llegada del nuevo mundo vitivinícola con todo su glamour y su circo y su atracción, y encuentra esta zona como una ganadora. Con lo cual empieza una nueva febril época de inversiones y de cambios de los que les vamos a hablar ahora. Eso es un poco la reseña rápida. ¿Me quieren preguntar o corregir algo? ¿Puedo pasar la hoja? Ahí está. Un poco el ambiente. Bueno, la zona, casi toda la zona, tiene excelente aptitud vitivinícola. Fundamentalmente por un buen termoperiodismo diario, diferencia de temperatura entre el día y la noche, lo que favorece
la acumulación de polifenoles, taninos y todo aquello que valoriza el vino, y también buenas variaciones entre temperaturas de verano e invierno que permite el buen desarrollo de las plantas. Y una baja humedad relativa que no disminuye la incidencia de enfermedades por hongos, por lo tanto hace falta pocos tratamientos. Quizá la única zona que tenga baja aptitud vitivinícola, y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, es la zona baja del Carrizal, la zona de la Turbera, porque tiene una alta incidencia de heladas y es bastante limitante para el cultivo de vid y de la mayoría de los frutales. Por lo tanto, esa zona generalmente quedó en manos de la hortaliza gruesa, tipo ajo, o alguna otra, pero no es una zona vitivinícola, ni creo que la sea nunca, salvo que el cambio climático la cambie mucho. Un poco ya dije, es una zona con excelente disponibilidad hídrica de 3 orígenes. La zona norte tiene la margen derecha del río, por lo tanto, y una sistematización llevada desde el siglo XIX con el Chipolete. Después el famoso proyecto que nunca se hizo en Luján Sur, que se iba a presurizar esa zona para reducir las pérdidas. El agua subterránea en la mayoría de los pozos, hay más o menos 400 pozos operativos en la zona, con profundidades que van desde los 70 metros en la zona cerca de la ruta hasta 300 metros en la zona nueva, y surgente cerca del arroyo El Carrizal, que no es importante, pero están ahí, son viejas explotaciones. La mayoría de los suelos son clase A, significa que con pocos niveles de inversión puedo dejarlos operativos para agricultura, y son suelos profundos, de varios metros en algunos casos, sobra tierra, y son permeables, o sea, tampoco hay problema de drenaje en ninguna parte. Eso es la naturaleza. En las encuestas que se hicieron, los productores, cuando les pedimos que identificaran las grandes fortalezas del territorio, esta saltó siempre como primera respuesta. No hay con qué darle a esta zona. Acá está un mapa de irrigación sobre la distribución de los pozos en Carrizal y Ugarteche, que son los utilizados para riego. Acá quería hacer un poco referencia de que el acuífero, el Carrizal, que es el que provee esta zona, con el estudio de los balances hídricos, fue declarado en emergencia por el Departamento General de Irrigación, y mediante resoluciones periódicas, la autoridad de aplicación no permite la construcción de nuevos pozos por un tema de externalidades. Cada nuevo regante que se incorpora al acuífero extrae más agua y le baja el nivel estático a todos los demás. Por lo tanto, le aumenta el costo de bombeo a toda la cuenca, hasta que un momento la agota. Es como un mate, donde todos chupamos, y todos chupan, cada vez hay que hacer más fuerza para sacar del fondo hasta que un momento se agota. Pero en las reglamentaciones de irrigación hay una condición por la cual se admite la construcción de nuevos pozos, que cuando en la misma cuenca se ciega un pozo, irrigación permite construir otro. Y esto permitió a los productores más recientes, que son los que estaban inhibidos de construir nuevos pozos en la zona oeste, donde no hubo pozos nunca, comprar propiedades de la zona baja del Carrizal, la zona de la Turbera y del kilómetro 46 y 48, que es una zona que no es apta para vitivinicultura, que solamente permite horticultura, que ha tenido problemas de contaminación, entre comillas, petrolera. Digo petrolera porque todavía la justicia no se expidió al respecto. Por lo tanto, estas propiedades empezaron a valer el valor del pozo para poder transferir el derecho a la parte norte, a la parte oeste, y poder entonces bombear ahí agua. Aquí la bombeaban a determinada profundidad, que podrían ser 40, 50 metros, en la parte alta estamos en 300 metros. Y aquí tenemos una zonificación de la parte blanca, que sería Perdriel, que tiene derechos de riego, lo mismo que Agrelo, que es la parte verde. La parte rosadita es el área de bombeo fundamental de Ugarteche, y la zona de surgencia y de cuenca, que es la zona verde abajo del arroyo del Carrizal. La zona blanca entre medio es que no es agrícola.
Y la zona que está verde más seco es la cuenca del río Tunuyán, que no la hemos estudiado acá. Bueno, este era el paisaje de la vitivinicultura hasta el año 50, con espalderos bajos, basados fundamentalmente en Malbec, en Pinot, en Cabernet Sauvignon, en Chardonnay y en muchas variedades en pequeña, que son las que, digamos, desarrollaron y constituían el paisaje tradicional de esa zona. Con emprendimientos enológicos, algunos muy prestigiosos, por ejemplo, Chandon, que estudió la zona, estudió el planeta en cuanto a aptitud vitivinícola en la década del 50 y decidió que Agrelo era la zona ideal para la producción de Chardonnay para su champán, y fue, digamos, de las primeras empresas internacionales que realizaron inversiones en Mendoza para producir vinos para exportación. Nos puso un poco en el mapa. Digamos, pionera, o como quieran llamarle, pero fuera de las primeras que vieron este territorio con toda la potencialidad que tenía. También esta mitad del siglo XX trajo inversiones en producciones hortícolas y frutícolas, en extensiones que iban más o menos entre las 15 y las 20 hectáreas, porque era lo que te fraccionaban en ese momento, que dio origen a la estructura agraria de la parte central de Ugarteche. Estas son fotos de esa época. Este es tomate y del otro tenemos. Y después vino la caída del modelo, expresada en la caída del grupo Greco, donde el abandono de la zona fue tan grande y uno veía fincas que estaban totalmente sistematizadas y cultivadas, de golpe abandonadas. En pocos meses, porque no había agua, no había energía eléctrica, así que el agua se cortaba y se abandonaba. A diferencia de otras zonas abandonadas de la provincia, que tenían derecho de riego, y por lo tanto el recurso hídrico seguía fluyendo y tiraban más o menos, digamos, se iban muriendo de a poco. Acá fue algo, yo lo viví esa época porque trabajaba ahí. También a principios de los 90 se instaló la batería 2 en el kilómetro 40 y pico de YPF, después Repsol, que se les ocurrió, genialidades, pero bueno, todo el agua de los pozos petroleros a cada 2000 metros de profundidad, bastante cargada de metales pesados, en todo lo que se les puede ocurrir, ponerla en unas piletas para acumular lo que iban sacando el agua que iban sacando los pozos de petróleo, lo iban acumulando ahí. Total. Bueno, lo que pasó fue el escándalo, uno de los grandes escándalos ambientales de la provincia, más que un conflicto, que muchas propiedades aguas abajo de esta batería empezaron a perder las cosechas, a perder las siembras, a secarse, algunas con malla antigranizo, etc. Después las piletas se las impermeabilizaron, y cuando la parte judicial ya se puso muy brava y los directivos huyeron a Bolivia, las sellaron. Los productores cuentan esto con... La distribución de la pluma de la contaminación de esto es bastante errática, y uno lo ve en los resultados que es bastante caprichoso, pero llegó hasta prácticamente el arroyo El Carrizal. Y acá quería mostrarles lo que es la vistosa villa de Ugarteche, tal como se ve hoy todavía, donde todo está por hacerse, pero es el principal núcleo urbano de la zona sur concentrado. Y después venimos la nueva era. Acá tenemos una vista de Séptima, el grupo Codon New español, catalán, porque es su séptima bodega, donde ya utilizó terrenos hasta ese momento que no estaban cultivados, tampoco estaban nivelados. Con la nueva tecnología no hace falta nivelar, el riego por goteo admite irregularidades en el terreno, porque la presión mantiene los caudales estables, y aprovechando las bondades ecológicas de la zona, la disponibilidad de terrenos de amplia superficie para justificar sus inversiones de escala, y un mercado de vinos creciente a nivel mundial, trajo inversiones de todo color y tipo. Quiero aclarar que las inversiones, además de los grupos multinacionales vitivinícolas con gran experiencia, por ejemplo, Codon New, el grupo español, grupos chilenos que estaban en la misma tesitura, hubo la llegada de fondos de inversión
que compraron y capitalizaron las principales bodegas de la provincia. Con lo cual trajo también otro. Pero atrajo también una multitud de porteños con la intención de tener su viñedo en Mendoza. Por eso, la expansión vitivinícola va mucho más allá de grandes multinacionales vitivinícolas. Atrajo capital de otras partes de la Argentina, de otros mendocinos que estaban en otra zona, de bodegas tradicionales que invirtieron en la zona, cuando no lo hacían en Ugarteche y Agrelo, como también en el Valle de Uco. Y esta es la zonificación que se hizo en su momento de Ugarteche y Alcarrizal, y la parte norte de Agrelo. La zona amarilla, es lo que llamamos la zona de los viñedos y bodegas, porque es netamente vitivinícola y bastante vistosa, digamos. Ahí tenemos gran cantidad de establecimientos enológicos, bodegas de todo tamaño, bodegas boutique, medianas, mediano grandes. En este momento establecimientos turísticos, muchísimos, combinados con el turismo enológico. Es la zona, digamos, más glamorosa del territorio. La zona amarillo más clara es el Camino al Carrizal, la cual es una zona tradicional vitivinícola, integrada también con un poco de servicios de Camino al Lago, el cual cobra vida en verano muchísimo y tiene mucha circulación. Y paralela a esa, la calle del Remanso, que va paralelo al arroyo del Carrizal, y también, digamos, es vitivinícola en la parte más norte y más hortícola en la sur. La zona morada es la Turbera, que es netamente hortícola y muy fría. Hay algunos establecimientos frutícolas tipo Nogales, algo por el estilo, no es más. Y la zona del kilómetro 48, que es la zona lila, que también es hortícola y frutícola en esta parte, y vitivinícola cerca de la ruta. Ugarteche Central, que es la zona de la historia, donde hay emprendimientos vitivinícolas, antiguos, nuevos, ya voy a hablar un poco, hay frutales, y fue netamente hortícola durante muchos años, sobre todo para la producción de hortalizas que necesitaban superficies más grandes que las del cinturón verde, como son el ajo, el zapallo, la zanahoria, la papa, la cebolla. Y la zona verde más oscura, que es la zona de expansión, que es donde los crecimientos de los últimos años son los que se dieron lugar y que son los más característicos de superficie. Y esta zona ya es más grande de lo que se ve ahí. Estos son los principales tipos de productores que se identificaron en la zona. Por ejemplo, los viñedos medianos, hablando de viñedos medianos, estamos hablando de viñedos de productores de alrededor de 20 hectáreas, 25, 15, de uvas finas. E inversiones no tienen bodega, la mayoría, salvo algunos poquitos, y son proveedores de las grandes bodegas. El 9% del territorio son de estos y ocupan el 12% de la superficie. Después tenemos los viejos viñedos de uvas comunes, que son parrales, que son más todavía, pero son más chicos, ocupan el 10%. Pequeños chacareros, que son muchos, el 12%, ocupan muy pocas, son chacras chiquitas, muchos en manos de comunidades étnicas quechuas o aymaras, paisanos, como le decimos en la zona. Después hay un montón está muy diversificado, después hay un grupo de explotaciones mezclados con viñedos, frutales, hortalizas, de distintos tamaños, donde no es difícil caracterizarlo, que son el resto. Y después tenemos el 1%, son viñedos muy grandes de uvas finas, de más de 100 hectáreas, que son solo el 1%, pero ocupan el 8% de la superficie implantada. Esto es del censo del 2008, o sea, hasta ahora la cosa cambió, más todavía. Pequeñas chacritas con trabajo familiar, que no son muchas. Los grandes viñedos, que ya no son de las muy grandes, son viñedos de hasta 100 hectáreas, de entre 50 y 100, que es el grupo que ocupa más superficie dentro del territorio. Ocupan el 30% de la superficie cultivada, son estos viñedos. Y después chacras grandes, generalmente de ajo, combinado con zapallo, zanahoria, que son el 18% y ocupan el 15%. Verán que hay de todo en esta viña del Señor, localizándose en forma diferencial. Por ejemplo, la parte hortícola
la encontramos concentrada en el Carrizal y en la zona central de Ugarteche. Los viñedos medianos y chicos los encontramos en Agrelo y Perdriel, y un poco de los grandes en la parte norte. Y así, digamos, pero digamos, hay de todo en esta zona. Che, pregúntenme algo, ¿están todavía? Voy muy rápido. Está muy interesante, María ¿En Eugenia, serio? no nos ¿En serio? animamos a interrumpir. Esto de no ver caras, digamos, bueno, Sí, estos son los resultados de un trabajo que no tiene nada que ver con la tesis que se hizo ahora en INTA, se publicó la semana pasada, que es estudiar la dinámica en el oasis norte de los distintos distritos en cuanto a la evolución de las explotaciones. Esto para que vean el conjunto, después vamos a hacer el zoom. Yo las bases de datos que tenía del censo tenía fracción y radio, por lo tanto no podía ir más allá de esa definición espacial. Y Ugarteche, Agrelo y Perdriel, como forman parte de la misma unidad censal, no los pude discriminar. Aquí se ve también en la zona roja, haciendo la pérdida de explotaciones en el periurbano del área metropolitana. Y se nota en la zona esta que la pérdida de explotaciones ha sido mucho menor como buena zona de campo distante, pero enmascara dos fenómenos diferentes en la zona de Ugarteche, Agrelo y Carrizal. La pérdida de unidades productivas en Perdriel por el avance urbano de Luján y el abandono, y el crecimiento de otras unidades en la zona de Ugarteche, fundamentalmente por fraccionamiento. Sí, el crecimiento de las explotaciones en el Carrizal, también un poco por expansión y un poco por fraccionamiento. Esto es número de fincas, cantidad de productores, más o menos. Si evaluamos la superficie, que es el mapa siguiente, ya no corre, espérate, se toma el tiempo. Vemos que la zona, la superficie, ha crecido, se ha mantenido estable hasta el 2008, pero no ha habido una retracción. Lo que pasa es que la pérdida de superficie de Perdriel y de la zona baja de Agrelo ha sido compensada con la expansión de la parte alta. Algo parecido pasó en el Valleduco. Peor todavía, en el Valleduco ha sido más notable todavía el fenómeno. Si vemos... Espérate, tarda en cargar el... Por ahí es un problema de conectividad mío también, porque mi hija está dando clase al mismo tiempo. ¿Qué dice? Cultivar. No lo corrí. Bueno, y aquí están ya explicitado cómo es la estructura de los sistemas productivos en las dos zonas, donde vemos en la torta, en la parte violeta es la parte vitícola y la verde es la hortícola, y el resto son combinaciones o la parte frutícola. Y vemos entonces que la gran cantidad de la vitinicultura constituye el principal sistema productivo complementado con el hortícola. Esto es en el 1988 y esto es en el 2008, donde se ve también el aumento de la superficie, de la cantidad de explotación y la superficie con viñedos. Y esto es lo mismo agrandado en zoom, y esta es la superficie agrandada de viñedos. Acá está la hortícola, vemos que en Ugarteche la horticultura se redujo, se perdió superficie hortícola, mientras que el Carrizal aumentó. Vemos una polarización de algo que era más parecido hace 50 años, ahora pasó a ser distinto, cada uno por las razones que ya antes expuse. Bueno, y aquí un poco, ¿qué transformaciones son las que se observaron en la zona a manera de síntesis o de procesos espaciales y temporales? Yo no veo los títulos, ahí está. La expansión vitivinícola. Está caracterizada por el predominio de grandes empresas, con una impronta focalizada en innovación tecnológica.
tanto de inversiones como de gestión. Principales innovaciones tecnológicas, fundamentalmente riego localizado, malla antigranizo, manejo del viñedo tecnificado con nuevos sistemas de conducción, gestión de recurso humano muchas veces tercerizado con empresas de servicios, utilización de sensores, digamos, todo un paquete moderno que permite llegar al paradigma del cual estas empresas buscan, que es la calidad. Digamos, porque la competencia internacional en el mercado vitivinícola, definido por los actores, es feroz. Por lo tanto, las relaciones calidad-precio marcan el éxito o el fracaso de una marca o de una firma, y Argentina es un jugador más y no el más importante del mercado vitivinícola. Y justamente está orientado a mercados internacionales. Esto lo Gadea en un trabajo lo sintetiza en forma muy acertada. Y podemos agregar que la otra componente que tienen todas estas inversiones en la parte alta es la combinación con el turismo, donde las inversiones han sido realmente muy importantes. Existen en Mendoza más o menos hay 150 establecimientos que proveen servicios de agroturismo, y más o menos 100 y pico se encuentran en esta zona. Digamos, tenemos un Stellenbosch mendocino. A ver, quiero cambiarlo y no se deja. A ver si doy enter en vez de... Bueno, es para que vayan pensando mientras carga. Eso pasa por poner fotos. No corre, lo puedo correr acá. Chicos, voy a salir para ver si volver al compartir, lo puedo volver a poner en... Y ahora sí. Bueno, yo mientras... Ya lo encontré, ya lo pude volver a... Bueno. Lo corrí a mano, lo corrí fuera, digamos, del Zoom. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes de estos nuevos emprendimientos totalmente diversos y atrayentes, ubicados en el piedemonte, algunos del mismo... también existe una buena, es la zona de Mendoza que tiene más viñedos con agricultura orgánica, diferenciada, biológica, biodinámica, con lo cual la imagen que tienen acá a la izquierda lo ven, tienen una docena de establecimientos con producción diferenciada ahí en la provincia, con mucha componente paisajística y arquitectónica, con el uso del agua como adorno, además del uso agrícola, y bueno, con una vista de donde el paisaje también forma parte del sistema. ¿Qué impacto tiene? Bueno, como toda actividad tiene impactos positivos y negativos. En cuanto al consumo de agua por hectárea, como tienen riego localizado, consumen menos agua que los emprendimientos tradicionales. O sea que si lo tomáramos desde el punto de vista del uso del recurso hídrico, la huella hídrica del vino de esta zona es más baja. Se aumenta el requerimiento energético, muchísimo. Pensar que estamos sacando en algunas zonas agua a 300 metros de profundidad, con lo cual el desgaste energético es muy grande, y en los problemas que tuvimos algunos años hubo problemas de saturación de la línea eléctrica que no daba abasto. O sea que desde el punto de vista de la huella de carbono puede llegar a ser más alto. Desde el punto de vista del paisaje, es un impacto positivo. En cuanto al agroecosistema, se ha generado en la zona una atmósfera industrial, lo que se llama un clúster vitivinícola, donde cada uno potencia al vecino
al lado, digamos, los conocimientos, los recursos, etcétera, se comparten y se potencian. Y también ha habido un aumento en cuanto al empleo, se polarizó, digamos, generó menos mano de obra por hectárea de la que un plano tradicional demandaba, pero las demandas de calificación de estos empleos son mejores, o sea, digamos, mejoró la calificación de mucha gente que trabajaba ahí, que ahora tienen cierto nivel de tecnificación. Sí, depende mucho de las empresas de servicio que traen mano de obra de otros sectores muchas veces con una calificación bastante oscilante. Del punto de vista económico, aumentó el valor de la zona, también aumentó la población en la zona que provee esos servicios. Ugarteche está cambiando su estructura demográfica, está creciendo por oferta de trabajo, mejoró la infraestructura vial y de muchos servicios, aunque está todo un mundo por hacerse. Aumentó muchísimo el consumo de energía, y muchas veces la falta de planificación en la localización de los emprendimientos, donde no había ningún tipo de control, aumentó, supongo que es de lo que hablaron la semana pasada, la vulnerabilidad que tiene la zona y los riesgos fundamentalmente hídricos. Como este pobre viñatero que una creciente en febrero de este año le llevó todo. Digamos, no quedó nada. Ahora, las razones no es mi área, por lo tanto no voy a opinar si es por normal planificación del viñedo, porque los gaviones estaban en mal estado, no lo sé. ¿Qué vieron de eso la semana pasada? Bueno, bastante. Nos dio un Por panorama. eso no me quería meter en ese tema, porque si lo tocaron de frente. Pero no sé dónde fueron estas fotos que nos estabas mostrando. En Ugarteche, en la parte alta de Ugarteche. En la parte alta. Bueno. El otro proceso que se observa es en la zona de Agrelo y Perdiel, la zona de avance urbano, de centros de logística, centros de servicios, etcétera, que también cambia la fisonomía del territorio. Y también, bueno, los barrios cerrados, barrios sociales. Ugarteche tiene 17 barrios del IPB, colocados con la mejor intención de generar una disponibilidad de mano de obra para los productores y que la gente tuviera su vivienda. El tema es de que era población urbana y no están muy dispuestos a trabajar en el campo. O sea, digamos, los quejan que no quieren trabajar. Esa es pero la población de Ugarteche ha aumentado muchísimo en los últimos años. Otra vez no me deja correr dentro del Zoom. Bueno, voy a tener que volver, pero ya aprendí, tengo que dejar de compartir. Salir. Sí. Uy, no, ¿por qué no puedo? Share screen. El otro proceso territorial que también se observa fundamentalmente en algunas zonas de Ugarteche, pero mucho más en el Carrizal, es el abandono, la deserción agrícola. Un poco como consecuencia de que ya digamos que no, digamos de ciertas empresas que abandonan el planteo, por ejemplo una gran finca de Arizu que tenía 300 y pico hectáreas, parte por la venta de las perforaciones a la parte alta, por lo tanto no tenían más agua, y ahí quedaron. Pero más o menos hay 70 fincas en el Carrizal que están en esta situación. Y después las otras transformaciones que fueron observables en la zona, es la desaparición de los chacareros chiquitos,
por razones económicas o porque el mercado les queda más cerca, muchos se mudaron al Cinturón Verde, a la zona de kilómetro 8, Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán. Muchos propietarios de fincas medianas que eran horticultores en Ugarteche, a lo largo del tiempo reconvirtieron a viñedo, como pudieron, y sí aumentó la superficie hortícola de Carrizal, o sea, se observa, como ya mencioné antes, un aumento de la especialización de la horticultura en la zona del Carrizal. Bueno, hasta aquí llegamos. Acá el trabajo completo de todo el Oasis Norte Mendoza está en esta publicación, que si quieren la pueden bajar de la página del INTA. Es un chivo en esta, por si lo quieren leer. Ha sido digamos, muy laborioso, porque con los datos censales, distrito por distrito, vimos que pasaron con 3 variables fundamentales: los sistemas de producción, las tipologías de organización social de la producción y el tamaño de las explotaciones, cómo se fueron modificando en esos 20 años la estructura agraria en estos distritos. Bueno, les agradezco la presencia. Bueno. He escuchado tan rápido en una visión así tan abuelo de lechuza, como está. Y esa lechuza es de nuestra experimental en el INTA, vive ahí. Es nuestra mascota. Bueno, muchas gracias María Eugenia por tu presentación y por los interesantes puntos que has dejado sobre la mesa. La verdad que muy interesante. Yo tengo varias consultas para hacerte, pero me parece primero dejarle el lugar a los participantes para que formulen las inquietudes, dialoguemos. Buenísimo. Consulta. Eso es lo más interesante. Yo puse la pelota en la cancha. Sí. Así que la modalidad que vamos a seguir, si les parece, es levantando la manito o levantando la mano. Yo voy a ir tratando de ser ordenado y dar la prioridad según el orden de levantado de la mano, y también podemos utilizar el chat para hacer algunas consultas o preguntas. Así que damos comienzo a esta segunda parte de la charla, la sesión de diálogos y preguntas. A ver. Parece que nadie se anima todavía. Yo quiero preguntar, dice la profesora. Hola. Bueno. Buenas tardes. Así rompemos el hielo. Adelante. ¿Me escucha? Sí. La verdad que es un gusto escuchar sus trabajos. Yo la sigo bastante. Gracias. Sí, y entre las cosas interesantes que usted ha mencionado, le quería consultar acerca de esa tipología de productores que usted señalaba, porque una de las cosas que a uno le interesa cuando dentro de los estudios rurales y agrarios hacemos es justamente ir caracterizando la estructura social agraria de nuestros sectores dentro del oasis, y le iba a consultar cómo fueron identificando a través de las encuestas que ustedes realizaron y combinando con otras fuentes. La metodología. Sí. Utilizamos fundamentalmente la base usuaria de los censos nacionales agropecuarios, donde usamos como variables el uso de la tierra, el tamaño de la explotación, el nivel de capitalización y la organización social del trabajo, fundamentalmente para esa tipología en familiares y no familiares, dependiendo del predominio de un origen remunerado sobre uno no remunerado. Después, en el otro trabajo, en el que hicimos más reciente, se recurrió a una metodología un poco más discriminatoria, que es la que usó Adriana Bocco, que lo hicimos con ella,
para ya trabajar, digamos, con familiares en transición, familiares capitalizados y empresariales, tanto como individual, o sea, empleados, o con contratistas que lo consideraban como mano de obra colectiva. Ese es el que está en el trabajo, el cual no me quise explayar hoy, porque era ya muy, muy largo. Pero en el libro, en ese libro sí están estudiados cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Bien. Después, de cualquier manera, a las bases del censo, después hicimos encuestas, y talleres también en las escuelas de Ugarteche y también en Agrelo, un poco para que nos contaran, le dieran un poco más de color y efecto explicativo a esos datos, digamos, como que fue el... Claro. Pero un poco de esa tipología vimos que en este territorio había de todo. Porque un poco la imagen era que Ugarteche eran todos chacareros, o que era todo viña, y no es ni una cosa ni la otra, es un popurrí. Bien, sí, es lo que Gracias. nos pasa en general, que vamos... Sí, la Clara, sí. Acá está la ingeniera Contardi, que es la jefa de agencia de Luján de Cuyo, y por lo tanto la responsable territorial del INTA de la zona, así que también le pueden hacer preguntas a ella. Además, ser una gran amiga. Bueno, bienvenida. El micrófono, Clara. Micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí bien. Sí. Sí, ha sido muy claro y creo que es una realidad que todos asistimos y que vemos a diario cuando vamos para la zona sur de Luján. Ahora, una pregunta. Yo percibo que hay un cambio de tenencia de la tierra de productores a dueños de la tierra que no son de la actividad. Yo no sé si vos eso lo has percibido en estos últimos años. No, pero tampoco hemos hecho talleres, como que no tenemos el censo nuevo, hasta que no tengamos esa información no íbamos a salir de vuelta a preguntar la que tenemos de antes. Bien. Pero es probable que esté tercerizando, digamos, Hay mucho yo veo de afuera, lo que yo digo es que hay mucho porteño que ha comprado tierras, eso sí, eso se ve. O sea, más allá de las grandes empresas internacionales que tienen fama y nombre, hay mucha capital extraprovincial que ha venido a trabajar, a invertir en la zona. Sí, yo creo que esa es una característica muy importante porque son tierras muy buenas y cuando una persona de afuera quiere invertir, sobre todo pensando en el producto y en la comercialización, no tanto en la producción, que es la diferencia con nuestro productor. Nuestro productor lo que quiere es producir y vender su producto y se desarrolla en el ámbito de la producción. Esta gente se desarrolla en el ámbito de la comercialización o el valor agregado y poco le interesa no es que no le interesa, pero poco está en la parte de la producción en sí. Bueno, y eso es lo que he visto mucha gente que compra por el know-how de tener un vino propio, que no le interesa tanto la finca, sino el tener su vino, el poder comercializarlo, quedar bien. Con los vinos y con la parte hortícola también lo estoy viendo que está pasando. Por eso te preguntaba. Estaba bien, sí, pero es cierto, es una percepción que no son demasiado grandes tampoco, son medianos grandes, pero muchos. Sí, pero sí, muchos. Sí. Sí. Bueno, eso es lo que he visto yo que podría agregar en lo que está pasando al sur de Luján este último tiempo. Al sur del río, sí. Se está perdiendo el perfil tradicional del productor para pasar a ser un inversor comercializador. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No sé si Graciela quieres agregar algo más. Lo he apabullado con tantas palabras que nadie quiere. Yo, bueno, mientras se van animando, se van acumulando más preguntas, nos unimos a ver si puedes ampliar un poquito más, porque es imposible
hablar de todas las transformaciones que se están dando en tan poquito No, tiempo. más vale, por eso es. Pero, Estaba algo en que una me, reunión, mira. algo que Ah, me me han traído la parece... boleta hecha. ¿Puede ser? No, me han traído los chicos la Claro, boleta no, hecha. bueno. ¿Le puedo hacer otra pregunta si Todas me las que permiten? sean. bueno, sí, adelante, usted- Graciela, yo la formulo enseguida. no, como quiera, si No, 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 dale. Yo era mientras surgían otras preguntas para que no claro. se generara un silencio muy Ah, prolongado. López está levantando la mano, pobre. Aprovechar López. el tiempo. Bueno, Lo que Graciela, dale, le adelante. quería consultar a la ingeniera que tiene ya bastante tiempo estudiando estos temas de los sistemas productivos y cómo ve en el área esta del sur del río Mendoza estas dos vitiviniculturas que coexisten, la empresarial y la tradicional. Si estos procesos que usted ha mencionado casi al final, ¿cierto? Las transformaciones y los procesos van dando lugar a, a nuevas figuras, o se va consolidando lo empresarial por sobre esa vitivinicultura tradicional de muy pequeños productores que ya están bastante, diríamos, desanimados, y de ahí también uno ve el abandono de viñedos, etcétera. ¿Cómo ha visto usted esta transformación de estos dos modelos vitivinícolas? Bien, en la zona, digamos, sobre todo estamos hablando, digamos, pequeños productores vitivinícolas en Ugarteche no hay muchos, porque es una zona muy nueva, por lo tanto el fraccionamiento, nadie nace pequeño, digamos, se fueron fraccionando a lo largo del tiempo, todavía su historia lo hace que todavía no sean tan chicos, sí en Agrelo y en Perdiel. Acá el principal problema es un problema netamente abordado por la economía, el costo de oportunidad de la tierra. Yo tengo un viñedo en Perdiel que me pagan por metro cuadrado para hacer un barrio. Yo puedo ser netamente viñatero y amar mi viñedo y no largarlo por nada, pero mi vida se acaba y mis hijos y mis sobrinos no piensan lo mismo. Por lo tanto, o está el pensamiento especulativo, ¿para qué voy a vender para un barrio ahora cuando puedo vender 10 años y me van a pagar mucho más? Mientras tanto sigo produciendo. Así que si no hay políticas activas de preservación de este entorno tradicional, su destino es inexorable. Digamos, tiene que haber otro tipo de intervenciones y de protección. De cualquier manera, estos pequeños productores no son tan pobres como en otras zonas, porque la mayoría de estos pequeños productores tienen Malbec muy viejo. El Malbec muy viejo se paga muchísimo, porque es irreproducible, digamos, las bodegas lo buscan y los miman a los proveedores, porque ellos no lo pueden tener, es algo que no se puede crear, digamos. Por lo tanto, el que lo puede mantener, lo va a mantener mientras tanto, porque vale mucha plata, digamos, te pagan el doble de lo que pagarían un Malbec común de una zona nueva. Y tiene un valor, y muchos lo han consolidado el negocio combinándolo con el turismo. Una cabaña, una pileta, entonces, bueno, lo que por un lado no me entra por otro, digamos. ¿Qué es lo que se ve en la zona? Emprendimiento turístico por todos lados con el viñedo. Algunos muy glamorosos, terriblemente, ¿cómo se llama? Wines, ahí, el que está considerado uno de los mejores alojamientos del mundo. Con los premios que tiene y compañía. Pero hay de todo, hay muchos más caseros también. O sea, pero digamos, el avance urbano se come todo. Se come todo porque los precios y después las dificultades de producir en un entorno más urbano. No es solamente que mi tierra vale más si yo la vendo, pero yo no consigo gente para trabajar porque toda la gente que está a mi alrededor, mis vecinos, actividades que se pagan mucho mejor que las rurales.
Y otro problema hoy por hoy en la zona de Ugarteche es la inseguridad. Hubo un movimiento en Luján de los barrios más marginales que fueron trasladados hacia el sur, y bueno, ahí esa gente se trasladó a esos lugares y eso comenzó a traer mucha inseguridad en la zona de Ugarteche, pero hoy por hoy están a los tiros haciendo guardias entre los productores, se han quedado sin con casas vacías, sobre todo los que tenían, el propietario tenía una casita de fin de semana. Esa parte está siendo muy vulnerada en este momento. Y bueno, también lo que vos decís, Maite, que no se consigue mano de obra. Está muy difícil la mano de obra. Cuanto más urbano es, más difícil es, porque las oportunidades de trabajo de la gente son otras. Y no es lo mismo, es muy poético el trabajo rural, pero el trabajo rural es muy duro, es muy pesado, es muy sacrificado. Hace mucho frío en invierno y hace mucho calor en verano. En cambio, si trabajan en una estación de servicio, en un negocio, en otro lugar, digamos, la vida es otra. Por lo tanto, el trabajo rural no es, digamos... atractivo. Productores que dicen, yo no quiero que mis hijos pasen por las que yo he pasado. Como diciendo, ellos son los mismos expulsadores muchas veces de población rural porque no quieren repetir su propia historia en su familia. Y la inseguridad hace también que favorezca a las fincas más grandes, porque tienen otros recursos para protegerse de los maleantes que los más chicos no tienen, que son mucho más vulnerables que alguien que puede poner seguridad o tener otro tipo de actividad. Yo tenía esa idea, que es la que comparto con ustedes, pero lo hablé con la gente de Bodegas de Argentina, comentando esto, y me dijeron, no te vayas a creer, dice, estaba todo el directorio de Shandong reunido en la bodega y entraron ladrones y les robaron todo. Sí, se ocurre en todos lados. Bueno. Muchas gracias, ingeniero. No, faltaba Maite, por favor. Ahí hay una manito levantada de López y también López, hace rato. Tengo en un chat una pregunta de Tomás, que no le está funcionando la cámara y el audio, así que la he enviado por chat. Así que, Carlos, tu turno y después leo la consulta de Tomás. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto conocerla, la verdad que muy buena la exposición. Quería preguntarle, usted habló sobre el avance urbano, sobre el avance y el retroceso rural. ¿Todo eso está cuantificado? ¿Hay números relativamente exactos sobre estos fenómenos? Se pueden cuantificar, yo los tengo a través de imágenes satelitales, pero no lo he hecho efectivamente en la zona. Por supuesto, podemos mirar cómo avanzaron los barrios. ¿Pero ese trabajo está hecho o no? A eso me refiero. ¿Hay algún trabajo hecho? Está hecho, lo hizo el ingeniero Olmedo hace 2 o 3 años, pero yo no lo tengo acá, no lo presenté. Y se hizo algo en otra zona para el cinturón verde, pero digamos, si no está hecho, se puede hacer perfectamente de ver cuánto es el terreno que se urbanizó y cuánto eran fincas. Nada, digamos, digamos, que exija grandes desarrollos de innovación, digamos. Te lo preguntaba porque ese es el tema que yo quiero desarrollar y no he encontrado mucha bibliografía sobre el tema, o sea, muchos trabajos hechos. He encontrado muchos trabajos hechos en cuanto a las encuestas, en cuanto a los censos, pero con imágenes satelitales no he encontrado, entonces por ahí quería preguntarle si usted... Sí, se puede hacer perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, pero me parece una buena idea. Sí, eso quería preguntarles a ustedes, ¿qué estaban pensando los que tienen que hacer las tesis sobre qué tema abordar? Eso es lo que iba a hacer yo. Muy bien, sí. Me parece contar con nosotros para lo que necesites. Perfecto, desde los años 80 quiero hacerlo, desde los años 80 hasta el presente. Sí, te cuento un poquito, María Eugenia, que los temas que andan dando vuelta para hacer las tesis es un poco el que planteó Carlos recién, que a través de una serie temporal de imágenes satelitarias
establecer los cambios, las transformaciones en el uso del suelo, cuantificando y localizando las zonas de avance, de retroceso, de cambios de uso del suelo, desde, todavía no sabemos muy bien desde qué año va a partir, pero al menos unos 20 años. Bueno. Así que bueno, una de las tareas que le encargamos siempre es buscar antecedentes, que no vayan a hacer un trabajo que ya está hecho, por supuesto. Ya está hecho. Y bueno, un poco por ahí me parece que viene su pregunta, así que ese dato que Y le has dado me parece. la otra, el tema interesante que podría ser es las razones diferenciales, las variables diferenciales que determinen ese cambio de uso. Digamos, ¿cuáles son los terrenos o que son más vulnerables, digamos, al cambio de uso en relación La a... idea es hacer una un especie estudio de vulnerabilidad, digamos. El trabajo que se plantea Carlos en principio es hacer esa identificar, ¿no?, cuáles han sido las transformaciones y eventualmente, como es una tesis de licenciatura, una tesis Está bien. Que después puede dar pie a investigaciones más profundas o dar pie a preguntas para después orientar nuevas investigaciones. Como pareciera que no hay un trabajo que abarque todos estos distritos, No. se nos ocurrió que podía ser interesante. Yo no me dedico a imágenes, así que no lo hice tampoco, porque soy demasiado... después Bueno, del pero sí tratamiento sabes, tendría que hacer... pero sí sabes de gente que lo ha hecho, porque Sí, por supuesto, sí. este dato, Carlos, toma nota para profundizarlo. Y bueno, la otra pregunta que anda dando vuelta por ahí, de Tomás estaba más preocupado en ver si había influido o no, cómo influyó en la expansión o en la dinámica de las nuevas ocupaciones de la frontera agrícola, las condiciones agroecológicas, en particular los aspectos meteorológicos, climáticos, ¿no es cierto? Vos señalaste en uno de los mapas algunas zonas donde se concentran las heladas o zonas muy frías, existe, no lo planteaste como una zonificación climática de la zona, pero sí... No, era una zonificación estratégica, digamos, en cuanto que incluía varias... Pero sí, Bueno, la zona heladora es la zona debajo del Carrizal, donde se junta todo el agua, el aire helado. y la zona esta nueva de avance hacia el oeste, de las Cerrilladas, Sí. ¿qué se sabe de las condiciones agroecológicas y especialmente climáticas? Climáticas, Sí. desde el punto de vista de heladas, como tiene mucha pendiente, el flujo de aire frío pasa, no se concentra ahí. Digamos, que es una de las razones que, digamos, las heladas advectivas pasan, y todo ese aire frío es el que va a parar al Carrizal, digamos, porque el aire se comporta igual que un líquido, que un fluido, digamos, el frío se desplaza, es más pesado y se va hacia abajo. Por lo tanto, no tiene grandes riesgos de helada, por lo menos no mayores riesgos. Por ejemplo, la zona de Aguelo de Yandón es mucho más heladora que la parte alta, porque justamente está el bajo con la cerrillada y ahí se junta como en un dique todo ese aire helado que es el que produce daño, y son bastante importantes, digamos. Zona baja de Agrelo no es una zona segura, mientras que la parte alta es mucho menos. Lo cual no significa que no que venga del polo, o sea, de los frentes fríos no mate todo, o sea, digamos, también pasa. Pero es parte, digamos, de los riesgos climáticos normales de Mendoza. Pero si ustedes van a buscar cerca del Carrizal, no van a ver ni un solo viñedo. Vos que sos conocedora también de los emprendimientos y de las empresas, ¿tienes idea si están registrando temperaturas? Están las centrales meteorológicas de las firmas que están conectadas a contingencia. Si entran en la página de contingencia, las van a ver los resultados día por día. Y hay un grupo de productores que reúne unas 300 hectáreas en Ugarteche de la ruta hacia el este, a la altura de la calle del Remanso, que abarcan 300 hectáreas, que ellos tienen 5 centrales para determinar temperatura.
Y esos datos, esas estaciones están articuladas, me decía, con contingencias climáticas, no alcancé a entender. No, bien. esas son privadas, pero en el caso de necesitar por algún trabajo especial o algo así, se pueden recurrir a ellas. Está bien. Son centrales automáticas, por supuesto, o sea, están conectadas derecho. Ajá. O sea, registran los datos y los remiten directamente a una estación vía, digamos, digital. Sí. Yo no sé, no me fijé dónde están las últimas, pero vos entras a contingencia y vas a ver la parte y entras y vas a ver tal fecha, tal helada, tal fecha, tal helada, tal fecha, tal helada. Y la parte de granizo está muy bien registrada porque, como está el seguro agrícola, ellos mapean, contingencias mapea todas las denuncias, evento por evento, no año por evento, y le podés seguir la pista del año 92 hasta ahora, cuáles fueron las propiedades afectadas y el nivel de daño de cada uno. Lo cual nos permite hacer unos estudios de riesgo climático muy interesantes. Interesante, sí. Sí. El otro tema que anda por ahí, no sé si está Gabriel, que está interesado un poco más en ver las amenazas aluvionales, ¿no? De algo de eso habló Burgos la semana pasada, pero bueno, quizás vos le puedas dar una perspectiva más desde el punto de vista de cómo influyen esas amenazas, tanto a nivel de la expansión de nuevos emprendimientos, como de estas poblaciones, de estas urbanizaciones en los centros poblados más antiguos del Bajo, ¿no? Sí, del Bajo. Yo no tengo experiencia, no me dedico al tema aluvional, es lo único que me falta, ¿viste? De esta altura del partido. Pero sí hicimos las encuestas de qué atribuyen los productores. O sea, ahí lo dejo, perdón, María Eugenia, que lo dejo a Gabriel, ya veo que ahí aprendió. Me cuente. Yo parezco el profesor que se mete y traduce lo que quieren decir los estudiantes. Perdón por mi introducción. Adelante. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola. Un gusto conocerla. Igualmente. Bueno, no quería interrumpir, quizás lo que iba a decir era muy interesante, pero alcancé a leer un poco sobre su tesis de maestría y mencionaba lo del riesgo aluvional. Es muy interesante y bueno, lo que fundamentalmente me interesaría preguntarle es acerca de eso mismo, ¿qué refleja las encuestas o su experiencia, su conocimiento que tiene en la zona de los productores? Porque evidentemente en las épocas de verano, las épocas de lluvia, es una amenaza latente que siempre está, ya tanto sea de granizos como de aluviones o de tormentas bastante importantes. Y bueno, si realmente conoce también si algunos productores, tanto pequeños o productores más grandes, con mayores capitales, tienen en particular algún tipo de vinculación con algún organismo de la provincia o del departamento de Luján que les ayude, por ejemplo, para el tema de las defensas aluvionales. O si son inversiones que hacen propios en sus propias fincas para poder... No, en la finca no. En general la que hace la defensa es hidráulica de la provincia. Es la dirección de hidráulica. Esas defensas se construyeron hace muchos años, allá por el 50, cuando la zona se colonizó, y funcionaron muy bien. Y eso me contaron los productores. Y bueno, pasaron los años, las defensas empezaron a romperse, a estar vandalizadas, y perdieron su efecto. Algunos le atribuyen la causa. Después están en el Valle de Uco, que es donde he estado trabajando en los últimos tiempos. Ha pasado que muchos emprendimientos, sobre todo vitivinícolas, no respetaron los cauces naturales, alisaron todo el terreno para cultivar más. Llovió, el agua fue por donde tenía que ir, siempre Diego decía que las cosas van por donde... Y disminuyó la capacidad de infiltración del suelo natural,
y eso causó nuevos arroyos y se llevó aguas abajo. ¿Qué pasó en Ugarteche? No lo sé, digamos. ¿Cuál fue la razón? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A un emprendimiento agua arriba mal ubicado? ¿A los gaviones que no funcionaron? ¿Al calentamiento global? No sé. Pero ese señor perdió como 8 o 10 hectáreas de viñedo con malla antigranizo, riego por goteo, digamos, unos cuantos miles de dólares por hectárea perdidos, definitivamente. Digamos, las razones por las cuales se produjo eso no las sé. Digamos, a eso habría que averiguar en el CRISIF, pues digamos, la gente que se dedica al control aluvional en el secano. Y es Hidráulica la que se ha dedicado históricamente a hacer las defensas. Perfecto, muchas gracias. Así que poco pude agregar a lo que ya leí. No hay problema. Entonces, no, está latente, entonces quizás sea un muy buen, buen tema para aportar. Sobre todo que me parece que está bien el estudio. O sea, digamos que con todo el crecimiento que ha tenido hacia el oeste, debe haber muchas novedades ahí sobre lo que pasa. Claro. Sí, el ingeniero Burgos nos contaba que, pero no recuerdo ahora bien si era una disposición de hidráulica o una disposición del municipio, que los nuevos emprendimientos como condición para que la aprobaran los informes de impacto es que el agua que entraba, digamos, o el caudal que ingresaba en la propiedad debía ser el mismo de salida, digamos, como que o sea, la idea era que adecuaran el sistema de explotación de modo tal que no alteraran o que incrementaran el caudal en el paso por su propiedad, y eso ha dado lugar a algunas construcciones y algunas adaptaciones, ¿no? Del viñedo a las curvas de nivel, o incluso que directamente pasan de largo, pero no sé muy bien cómo lo están implementando, no recuerdo bien si avanzó mucho en la explicación de eso, o si era una idea a aplicar más adelante. Pero algunos de los emprendimientos se nota que han adaptado los sistemas de conducción a las curvas de nivel, y han dejado algunos cauces originales sin tocar, digamos. Es que era su obligación, porque los cauces naturales no son propiedades, no tienen dominio sobre eso. Pero es que en esos casos es como que se plantea una duda, porque bueno, está avanzando la frontera hacia el oeste y avanza sobre los sistemas de drenaje, ¿no? Y los sistemas de drenaje son abiertos, son conos, y entonces es un sistema dendrítico, y entonces, en fin, la finca del Inca es una de las primeras que avanzó hacia la zona y que utilizó ese sistema. Yo te quería preguntar, ya que hablaste de las inversiones, ¿hay una estimación de cuánto está saliendo, cuánto sale una hectárea de implantación de viñedo en la zona? Bueno, a eso me dedico fundamentalmente. Lo que pasa con estos cambios, ya ni me tomo el trabajo de sacar las cuentas ahora, porque... Pero $1.000, $3.000, $100.000, $20.000 más o menos. $20.000. Entre 20 y 40. ¿Una hectárea? Sí. Con el riego, con todo, digamos. No, y no solo eso, sino los años que tenés que cuidarlo hasta que está en producción. Acuérdate que no es solo la plata que se pone antes, es la que se pone durante. Son varios años. Está bien. Bueno, y otra cuestión que a mí se me ocurrió un poco recorriendo la zona también, entre la zona tradicional, más antigua de la que nos hablaba Graciela, y la zona nueva, el patrón de ocupación, el patrón de poblamiento rural, ¿no? Qué distinto que está haciendo, ¿no? Y como que la gente ya, no sé si en parte es que no quieren trabajar, o la mano de obra no quiere trabajar en el campo, o es que además estos nuevos emprendimientos no quieren que la gente viva en el campo, ¿no? No quieren, no quieren. Al ver tantas casas abandonadas de los sistemas antiguos, de estos grandes emprendimientos de la década del 40, del 50, que de a poco las van demoliendo, las casas que habían hecho esas grandes
fincas. Bueno, estas nuevas empresas que prestan servicios, yo he visto como que va un camión o un colectivo, una combi con 10, 30, 40 personas, las van dejando en distintos lugares, trabajan, después las recogen y se van. Entonces, de esa manera no hay poblamiento, no hay hábitat rural de trabajadores. Es lo que yo hablaba del servicio tercerizado, la tercerización de la mano de obra, que ya no hay una relación entre la empresa y el que trabaja, sino que contrata un cuadrillero y ese se encarga de organizar los trabajos. Tiene una ventaja, digamos, tiene ventajas y desventajas. Para la gente, una de las ventajas de que este sistema tercerizado les permite trabajar más días por año, porque es como la cola del supermercado, ya te van llamando donde te necesitan. No estás atado a la estacionalidad de un solo productor. Digamos, trabajan más días por año. Del punto de vista de los productores, se quejan de que el nivel de calificación laboral es muy bajo. Digamos, hay que estarlos cuidándolos permanentemente que no metan la pata. Digamos, pues el trabajo vitícola es un trabajo delicado, no es cualquier cosa, digamos, no cualquiera poda, no cualquiera envuelve. Pero no existe ya, digamos, la urbanización está llegando al campo, en el sentido de que ya el campo está poblado. Y Diego, ponete en el lugar de una familia que vive en el campo. ¿Quién quiere salir a las 2 de la mañana con un bebé con fiebre? Quiero vivir cerca del centro de salud, quiero llegar a un lugar y no estar en medio de la nada, merced a la inseguridad, el otro gran driver de todo este despoblamiento. La gente no puede ir a visitar a los parientes los domingos, porque cuando vuelven no encuentran nada. Digamos, están tratando de buscar la oportunidad. Tenemos que encontrar un patrón del poblamiento rural, digamos, semiconcentrados, agrupados, de alguna forma, donde se funden comunidades que se protejan entre ellas y que puedan acceder a los servicios mínimos que tenemos cualquiera de nosotros en un ambiente urbano. Sí, no, un poco, yo a veces caigo en la visión romántica antigua. Exacto, por eso, digamos, que no es tan romántica como hay del contratista o de esas casas, de esos habitantes de los rurales, bueno, que trabajaban vinculados a la tierra y que, bueno, tenían algún sistema de contratación con los dueños o eran pequeños y medianos productores. Pero bueno. Los parientes. Veo todos los que vivían cerca eran parientes. Cuando uno, claro, y que se formaban como pequeños caseríos, digamos, rosarios de caseríos en torno a las calles, con el farol donde se cruzan las esquinas, y en fin, con cierto agrupamiento y con gente viviendo en el campo, ¿no? Con gente viviendo, en realidad son cosas que uno ve cuando recorre la zona, alcanza a ver ese mundo en disolución, en desaparición, y después las nuevas formas que lo van reemplazando, ¿no? Sí. Una de las preguntas que le hicimos en la encuesta era la visión futura de su territorio, deseada. ¿Cómo le gustaría que fuera su territorio dentro de 15 años? Con mucha gente, muchos vecinos, mucha actividad, todo verde, todo cultivado, como diciendo la necesidad de tener gente cerca, porque sienten la soledad, o sea, el aislamiento. Claro, es que mientras que los urbanos queremos rajar lo más lejos posible de la gente, estar lo más tranquilos posible, digamos, ellos al contrario, necesitan la proximidad del ser humano. Bueno, muy interesante todo. Otro aspecto que tocaste que a mí siempre me interesó es esto, de cómo habían sido los mecanismos concretos de venta de fincas con pozos contaminados para cerrarlos y abrirlos en otra parte. Tal cual. Aguas arriba. Ese es un tema interesante para investigar. Sí, súper interesante. Para investigar, mapearlo, tipificarlo. Ahora, hay mucho oscurantismo en el tema. Porque hay muchas responsabilidades públicas y privadas de empresas grandes que hay cosas que no quieren que salgan a la luz. Sería toda una sorpresa si se estudia eso. Ahora, lo que usted dice es la diferencia de generar un polo de desarrollo, que es lo que no se está haciendo,
y lo que se está generando es un polo productivo solamente, sin una unión de las partes, de los distintos estratos poblacionales, sociales, productivos, infraestructura. Entonces, es como que la gestación del desarrollo no existe en esa zona, pero sí existe que se está gestando, o se gestó, el polo productivo, con una producción que es enajenada, que no le corresponde al productor, que el productor, si hacen vino o no, él no recibe diferencia, no participa, no conoce qué se hace con su producción. Bueno, y esas son las dos miradas que se pueden hacer o que hay, o los dos caminos que se podrían tomar al desarrollar una zona, ¿no? Y ustedes que están en el INTA, y que el INTA además incursiona cada vez más en las cuestiones de ordenamiento y desarrollo territorial, ¿cómo ven esto? ¿Cómo pueden intervenir o qué se está haciendo? No sé si la regional de Luján o el centro experimental de Luján tiene jurisdicción sobre esta zona o forma parte de otra estación del INTA, no sé cómo se reparte. Clara es la responsable de esa zona. La Agencia de Extensión Rural de Luján es responsable del sur del río. Sí, ahí lo que estamos haciendo es tratar de trabajar con productores y que se genere un espacio en donde ellos puedan participar después de la cosecha. ¿Qué se hace después? ¿Cómo podemos participar en esa mano de obra que hoy no existe? ¿Cómo se puede volver a traer? ¿Cómo hacen grupos de trabajo, de cuadrilleros, y se los van intercalando entre las empresas, entre los productores, que son productores medianos, 30 hectáreas aproximadamente, y se hacen su cuadrillita y van finca por finca, porque si no los encaminan de esa manera, el productor, el obrero temporario que hoy toma un trabajo, mañana va a donde le pagan mejor, o cambia de trabajo, o se va a otra zona, o se va a otra finca. Entonces, de esa manera, estos productores van de finca en finca. En las zonas de máxima mano de obra, de necesidad, a veces, bueno, se gestan algunos problemas, pero de esa manera van supliendo esa falta de mano de obra. Poco ocupan de maquinaria, porque los viñedos más antiguos no están preparados para este tipo de tecnología, así que no pueden usarla, muchos de ellos tienen palos que tienen sus años, la máquina sacude mucho, los rompe, no tienen callejones para dar la vuelta, es decir, no todos pueden tecnificar, usar tecnología de punta. Hay quienes se pueden pasar a orgánico, hay quienes no pueden optar por esa línea de producción, pero lo concreto es que entre ellos van gestando sistemas de trabajo que tratamos desde el INTA apoyarlos, incentivarlos, para volver a eso que usted decía, a que el obrero es parte de la finca, es vecino y compañero de al lado, y se visitan y se ven y se ayudan y comparten, cosa que por ahí no se ve en todas las fincas. Hoy, en esto que yo decía, los productores que son personas ajenas a la actividad, tienen una finca cerrada, que uno no puede ni entrar, la tranquera cerrada, no se entra, no sé quién vive, no sé qué hacen, y no les interesa que nadie se interese por nada. Entonces, no digo que sean malas fincas, todo lo contrario, conozco un par de actores que tienen por ahí, y una de las fincas es muy buena, pero ahí es un hermetismo total, no hay relacionamiento de su personal con el exterior, y la producción se va, y solamente le quedó una paga al obrero y nada más. Ah, sí. Un problema típico de los que piensan qué es el desarrollo local, cómo se puede generar desarrollo local a nivel hay otro grupo interesante que trabajan con
comercio justo, en el cual incluyen a los obreros dentro de ciertas actividades de la finca. Esos productores, cuando venden la producción, se deja una parte para desarrollo. Entonces hay años en donde este año están haciendo huertas para las familias rurales, para ellos mismos, donde el productor le da tierra, espacio, agua y tiempo para que haga sus huertas. Otros años le compran delantales a los chicos, participan los obreros en las capacitaciones, entonces son parte de la actividad y de la producción. Bueno, muy interesante. Muchas cuestiones surgen, ¿no? Para articular voluntades y políticas públicas para tratar de revertir, ¿no?, hasta los aspectos más negativos de las transformaciones, de las tendencias que contaba. Otro tema que sería interesante profundizar, por si alguien lo quiere, es el tema del agroturismo, hasta de un relevamiento, digamos, de los establecimientos, de la caracterización de ese sector que está muy poco estudiado en esa zona. Siempre se habla del Valle de Uco, pero esta zona es tan importante como el Valle de Uco para establecimientos de turismo. Sí, así es. Bueno. Ese es un generador brutal de empleo. Sí. Bueno, estoy revisando el chat. No veo nuevas preguntas, tampoco veo nuevas manitos. No sé si, Gabriel, la mano es nueva, ¿es porque quieres hacer otra consulta o quedó tildada de antes? Sí, es unas nuevas preguntas. Me surgió una pregunta respecto del tema de la inseguridad de la que estaban hablando. La verdad que no estaba muy consciente porque no he frecuentado recientemente la zona, pero le quería preguntar en particular a la ingeniera, a María Eugenia, qué recomendaciones tiene para realizar el trabajo de campo en toda esta zona, para hacer relevamientos, salidas al terreno, teniendo en cuenta esta variable de la inseguridad. Vos sabés que yo nunca he tenido problemas, siempre he ido de tarde. Vos en el campo, si alguna vez tuviste algún... Yo no, la verdad que nunca me molestaba el estado deteriorado de algunos caminos donde dejé una punta de eje, que fue lo que me pasó. Pero no de ese sentido, porque es la inseguridad del cobarde, ¿viste? Que va buscando dónde entrar cuando no hay nadie. Sí. Sí. No, eso se ocurre en la gente que vive en el lugar. Sí, que vive en el lugar y que los... como recomendación para las encuestas, se los digo siempre a los chicos que contratamos para hacer encuestas, sin ningún papel en la mano cuando se presentan. Nada bueno viene en papel. O sea que para que la gente te abra la puerta o te conteste, tenés que venir más o menos con cara de despistado, haciendo preguntas. Dígame, usted me podría contestar, pero si venís con un formulario en la mano, ya de por sí no te va a asomar nadie. Van a ser todos cerrados y van a mirar detrás de la ventana, así como diciendo a ver cuándo se va. Y si te ven una cámara de fotos y un GPS, ni te digo. Yo tuve una mala experiencia con esta gran empresa que está ahí de dulces, en el cruce de la ruta 86 con Ugarteche, con la ruta... Sí, sí. Y me paré a sacar fotos, sí, salieron de la fábrica. Los guardias de ahí y me echaron, me tomaron la patente de la camioneta. No sé, como si tuvieran algún... así que, pero dicho de paso, ¿tiene idea qué es ese gran emprendimiento que ha ido creciendo por fases, ha ido como expandiendo a poco? Al principio era un pequeño galpón con algunas máquinas y una playa de estacionamiento, y ahora es gigantesco. Esa nació como concentradora. ¿De qué? De tomate. De tomate. De tomate. ¿Qué hace? Ahora sí que hace jugos, pero no sé. Sí, ese ni lo toqué el tema, un problema ambiental bastante importante en la zona urbana de Ugarteche, porque en el mes de febrero no se puede respirar del olor a podrido. Pero preguntás a los vecinos,
que viven cerca, que dicen, no, dice, nosotros no podemos decir nada porque emplean entre 60 y 180 personas por temporada, como diciendo, nadie muerde la mano que te da de comer. Y al lado hay un galpón de empaque de frutas, pero ese no debe emitir ningún tipo de emisiones desagradables. No sé, Clara, si vos sabés algo más al respecto. No, la Clara... Bueno, yo creo que ya son casi las 6 de la tarde, empezamos a las 4. La verdad que ha sido una jornada interesante. Queda grabado para después volver a verla y sacar más cosas que por ahí se nos han pasado por alto ahora. Y bueno, a los chicos estudiantes que han participado, espero que le hayan dejado buenas inquietudes. Veo que Gabriel quiere hacer otra pregunta más, ¿sí? Tenía 2 preguntas más, pero bueno, si no hay tiempo no hay problema. No, yo no quiero abusar. Colectivo, así que no tengo problema. Así que... No quiero abusar de María Eugenia, de Dariel también ahí, que está con el sostén del Zoom, así que, pero dale, adelante. Bueno, lo que quería preguntar si tenía conocimiento respecto de los informes de cosechas que existen en toda la zona, si en los informes de cosechas, yo no he tenido acceso, por eso lo pregunto, ¿existe algún dato donde se pueda extraer datos meteorológicos de los informes de cosecha? O sea, por ejemplo, la temperatura, informes de heladas, de granizo, los informes que emite cada una de las fincas. Las fincas no van a emitir eso, lo único que hacen ellos es el SIU en el INB cuando ingresa el agua cosecha. Pero, digamos, los informes meteorológicos son las que hacen ellos, digamos, hacen una denuncia de contingencia para poder cobrar el seguro. Y después de las contingencias, mapea, como tiene, digamos, dónde fue el nivel de daño y manda un inspector para constatar que la denuncia que hizo el productor dañado es realmente real, porque si no todo el mundo tendría pérdidas del 100%. Entonces la ajusta o no, de acuerdo a la declaración, si realmente la pérdida fue del 40, del 60 o del 100. Y eso está registrado y público, ya te digo, está en la página de contingencia donde lo bajás. Están muy lindos los mapas. Perfecto. Bueno, y la otra pregunta era... Que tenés, además de los mapas, tenés resúmenes por año, pero no son de Ugarteche, son de Luján. De Luján, claro. Que figura todo Luján, cuántas hectáreas fueron dañadas, en qué nivel de daño, para frutales, para viñedos y para hortalizas. Pero ya no hay forma de recortar Ugarteche. En cambio los mapitas sí, porque tenés los mapas, así que ahí los sacás de acuerdo a las denuncias. Y la otra pregunta que era más de interés era sobre el fenómeno de aguas claras, la preferencia por la utilización de pozos en vez de agua de riego proveniente de los brazos del río Mendoza. ¿Por qué la preferencia? Sí, o sea, no es preferencia, es que no tenés otra. El productor, si tiene agua de pozo y tiene derecho de riego superficial, va a usar el agua superficial hasta que le alcance. Cuando no le alcanza, prende el pozo, porque ahí va a tener que pagar la luz para sacar el agua. Claro. O sea, va a preferir siempre la superficial, pero no tiene nada que ver con el tema de las aguas claras. El problema de las aguas claras es que como viene sin sólido en suspensión, necesita una mejor nivelación de la finca para hacer un riego eficiente. Porque si no, como no hace el taponamiento de las pequeñas, digamos, infiltra más rápido, y por lo tanto la distribución es más ineficiente y desuniforme. Si estuviera bien nivelado, es menos problema. Pero los productores de Ugarteche se regaron con agua clara siempre. Si el agua que sale del pozo es agua que se puede tomar, es riquísima aparte. Como que... Claro. Es buenísima, pero hay que pagarla. La otra no. La otra es un costo fijo, este es un costo variable. Claro, ahí entendí. No, yo pensé que estaba relacionado más a cuestiones de que tenían que ver con cuestiones químicas que preferían usar agua de pozo antes que... No, es un tema de disponibilidad. El agua
él nunca tuvo derecho de riego porque nunca construyeron un canal ni lo van a construir. Claro, claro. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias y un gusto. No, al contrario, Muchas muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Bueno, ahora sí me parece. Yo tendría más preguntas que hacer, pero Bueno, siempre pero lo puedes hacer por correo si querés. no, ya no quiero abusar más. Si no hay más consultas, entonces podemos ir cerrando esta tercera jornada de las charlas que venimos organizando el viernes que viene, o el otro, no sabemos, depende de Raúl, dijo que capaz que no podía, pero ya me lo va a reconfirmar, pero tendríamos la cuarta y última charla sobre el uso de las cartas hidrogeomorfológicas para manejar la cuestión de las amenazas y los riesgos aluvionales. Así que Está muy bueno. van a estar todos invitados, ya quedamos poquitos a esta altura, pero muchas gracias a todos los que... Pero has tenido mucho público, Diego, ¿eh? Sí, creo que como 35 personas en algún momento. Sí, hemos llegado a un pico de 35. Sí, así que bueno, ahora va a quedar subido al canal del instituto y del departamento, y después se va a poder ver de nuevo y utilizar para nuestras futuras clases también, para los futuros años. Así que bueno, no quiero más que decirte que muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido un gusto, lo he disfrutado mucho. Disponibilidad. Vamos a gestionar, por supuesto, una certificación por tu participación. Y, bueno, no pero, te tomé el trabajo. Me quedan 2 semanas para iniciar los trámites jubilatorios. ¿En serio? Sí. 2 semanas. ¿Crees que a mi nieto le va a importar el certificado por más No, pero es una formalidad también. Bueno. Ya entro en una etapa donde la libertad es muy grande, porque haga lo que haga, da lo mismo. Bueno, Así que no te hagas problemas. Sí. Bueno. No es que me vaya a jubilar en 2 semanas, pero en 2 semanas tengo que empezar los trámites. Eso quiere decir que, bueno, ya estamos pasando los 60. Y 5. Bueno. Ya ni me importa decir la edad, ¿viste? Ya estoy tan vieja que no me importa. Bueno. Muchas gracias de nuevo y, en fin. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ariel.